municipal Francisco Gutiérrez, compañeras y compañeros legisladores, vecinos, periodistas. En primer lugar, en nombre del bloque Juntos por Quilmes, hacerme eco de todas las palabras de los que me antecedieron en el uso de la misma, pero fundamentalmente decirles que voy a hablar con un nudo en la garganta porque el poema que ha leído el concejal Aranda me trajo a la memoria ese poema escrito por Víctor Jara cuando le martillaron los dedos en el Estadio Nacional de Chile y que pudo escribir su último poema en papelitos que pasó luego a algunos amigos y se transformó en un poema que musicalizó León Gieco mucho tiempo después y que dio la vuelta al mundo y que nos hace llorar cada vez que lo escuchamos, y al escucharlo Aranda retumbaba en mis oídos y en mi corazón el dolor de estar preso, detenido, y sin embargo no perder la alegría y la fe para poder transmitir en palabras una mirada de optimismo. Respecto a la fecha que estamos recordando y haciéndome también eco de lo sucedido esta mañana, que nos parece muy importante lo sucedido y ojalá que podamos avanzar, y he hablado con mis compañeros del bloque y le adelanto al señor presidente del Consejo Deliberante que cualquier acción que quiera tomar respecto al destino de esa propiedad, si esa propiedad va a estar destinada a las comisiones por la memoria, al área de derechos humanos, a las actividades que planteaba la concejal Susi recién, que cuente con nuestro bloque como acompañamiento para una iniciativa de esta característica, porque el pedido hoy fue muy expreso y no podemos más que acompañar un sueño de esas características. Refiriéndonos a la fecha, traté de revisar algunos conceptos respecto al golpe cívico-militar. Y lo que más me llamó la atención fue que el golpe se previó, que el golpe se estudió, que el golpe se gestó con mucha anticipación, hasta eligiendo la fecha. 3 meses antes, en una reunión en Tucumán, se decide la fecha y se decide quién iba a encabezar esa primera junta de gobierno, que fue el tristemente recordado teniente general Jorge Rafael Videla. Y cuando vamos a la psicología y buscamos qué significa planificar y prever, empecé a encontrar un concepto que la verdad creo que hay que traerlo al pensamiento común de todos nosotros y tratar de hacerlo carne e internalizarlo. Muchos de ustedes recordarán, sobre todo los organismos de derechos humanos, cuando Jorge Rafael Videla da una entrevista en un pasillo a un periodista que le pregunta por los desaparecidos, y Rafael Videla dice que los desaparecidos no están, que no están ni muertos, ni vivos, que son una entelequia. Y ahí se sonríe. ¿Y qué significa esa sonrisa? Porque la verdad que por suerte hubo psicoanalistas que se pusieron a interpretar esto. Esa sonrisa es el hecho consumado de lo que se previó mucho tiempo anticipadamente. Es la consumación del acto. Es como cuando un capitalista prevé una explotación agropecuaria, ganadera, y cuando le va muy bien termina derrochando plata y felicidad porque logró transformar en plata, en su afán económico, lo que soñó algún día. Eso que para un capitalista, y en palabras de Carlos Marx, es la plusvalía, primero se piensa el negocio, después se obtiene la ganancia, usando mano de obra mal paga o esclava, como se nos ocurriera. En la historia tenemos muchos ejemplos de esa característica. En este caso concreto, haber previsto la desaparición de personas, haber previsto la apropiación de muchos inmuebles, haber previsto el cierre de fábricas, haber previsto llevar a la desocupación y a la miseria a millones de argentinos, hacer crecer una deuda externa que estaba en 4.000 millones y la dejan en 63.000. Y cuando crece la deuda y cuando crece la desocupación, meten la droga, tema que hoy es de actualidad y de discusión y que nos viven pasando factura al gobierno nacional principalmente por no solucionar estos graves problemas que hay con narcotraficantes, con negocios económicos vinculados al tráfico y al consumo de drogas,
hay que remitirse a un documento histórico, los famosos documentos desclasificados de la ciudad de Santa Fe de Estados Unidos, que se conocieron mucho después, ya era presidente el doctor Alfonsín, cuando salen a la luz esos documentos. Documentos que reflejan lo que decía el concejal González, dictaduras para toda la región, plata dulce para toda la región, para el empresariado, obviamente, que tomaba esa deuda y la mandaba a Suiza, no la invertía. Y el negocio era droga, desocupación y deuda, las 3D, que significa dependencia, que es precisamente lo que intenta romper el gobierno de Raúl Alfonsín y lamentablemente todavía la fuerza de la reacción, como hoy planteaba el compañero intendente en el acto de la mañana, las fuerzas de la reacción consiguen la ley de obediencia debida y punto final, y consiguen la hiperinflación y que la imagen del doctor Alfonsín cayera por el piso hasta que mucho tiempo después toda la sociedad argentina, estudiando y viviendo el presente, reconoció que no eran desaciertos económicos del doctor Alfonsín, sino que se trataba de una corrida financiera del mismo poder económico de siempre que aún hasta nuestros días intenta desestabilizar. Esa sonrisa de Videla en ese momento era el hecho consumado de lo que él había pensado. Hay un psicólogo que se llama Osvaldo Delgado, y Martínez de Oz dice, con respecto a la sonrisa, él también se sonrió. Ustedes recordarán una conferencia de prensa donde Martínez de Oz dice piedra libre a los empresarios. ¿Qué significaba eso? Secuestro de los obreros de la Mercedes-Benz allá en la Panamericana, desocupación para todas las comisiones internas que no tenían a dónde ir a pedir un habeas corpus, desaparición de todos los abogados que presentaron habeas corpus. Pero nosotros debemos reconocer en una sesión de estas características que hubo un hombre que tuvo una lucidez extraordinaria, porque la carta que escribe Walsh la escribe, hoy lo nombró el concejal Aranda, la carta que escribe Walsh la escribe al cumplirse un año del golpe. Usted, señor intendente, seguramente no la podía leer porque estaba bajo prisión. Esa carta, si la releemos, la verdad que al día de hoy sigue siendo un monumento a la investigación, al periodismo, pero fundamentalmente al heroísmo. Cuando escribe esta carta a la Junta, él decide que hay que informar la verdad. Una verdad que él recoge ¿dónde? Él la recoge con compañeros, la recoge en los bares, le llega información de algunos lugares, pero miren lo que dice Walsh un año después, y que después se pudo comprobar con el juicio de las juntas, y obviamente cuando Néstor Kirchner da la posibilidad de reapertura de juicios, se abre a la luz lo que todavía al día de hoy, porque creo que el empresario periodístico de Bahía Blanca tuvo que ir a declarar hace 48 horas, Mazot, por la desaparición de 2 trabajadores en el diario de Bahía. Lo mismo que pasa en el ingenio Ledesma en Jujuy, la complicidad civil está saliendo a la luz gracias a la fortaleza de nuestra Presidenta de la Nación, que impulsa la continuidad de estos juicios. Pero Walsh decía, a un año del golpe, en el punto 2 de su carta, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de este terror. Había pasado un año. La dictadura duró 7. Y después querían ocultar la cifra y decir que no eran 30.000. En el punto 3 dice la negativa de la Junta a publicar los nombres de los prisioneros. En el punto 4 habla de personas masacradas en secreto. En el punto, y da los lugares, habla del lago San Roque de Córdoba, cadáveres en el río Luján, en Campo de Mayo, en Loma de Zamora. Cadáveres que cuando aparecían en los diarios decían que eran producto de un enfrentamiento y que estaban armados y que eran guerrilleros. La segura participación de la CIA, lo que señalaba el concejal González. La CIA operando a través del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal. Y hoy el intendente a la mañana hablaba de que todavía tenemos que desarmar tramas en la policía, que todavía siguen respondiendo a intereses no democráticos.
En el punto 6 habla del Fondo Monetario Internacional y cómo estaban llevando a la Argentina a la situación en la que todos vivimos. Hoy la concejal Dubroca hablaba de temas personales. Si yo tengo que relatar lo que ha sufrido mi padre, mis tíos y otros pequeños empresarios y comerciantes del distrito, que en el año 80-81 tuvieron que vender sus máquinas por fierro para empezar a manejar una verdulería, un almacén, una remisería. Porque el proceso de desindustrialización en el que nos fuimos criando todos nosotros, la llegada al primer oficio, que hoy se pregonan desde los gobiernos municipales, provincial y nacional, tratando de fomentar que el chico aprenda un oficio. Antes el chico aprendía el oficio en el taller del padre, del tío o del vecino. Esos miles de talleres desaparecieron. Desaparecieron de la faz de la tierra. Primero porque desaparecieron las grandes fábricas, que en el caso de Quilmes, la Crisoldine, la Barnalesa, con algunos dirigentes gremiales que mejor olvidar con aquella frase famosa, yo me borré y cruzó el río Uruguay. Cuando miles y miles seguían resistiendo y peleando, el principal dirigente de la Central Obrera se dio el gusto de borrarse y salvar su vida. Nosotros también tenemos nuestras contradicciones en nuestro movimiento, como seguramente las tiene el radicalismo. Yo no puedo dejar de mencionar la figura del doctor Alfonsín. Yo sé que tenemos muchas facturas para pasarle, como a cualquier dirigente. Pero la verdad que cuando uno analiza cómo Uruguay, Chile, Brasil salieron del proceso de la dictadura y fueron a democracias condicionadas, hay que entender el valor que tuvo el doctor Alfonsín para firmar decretos y mandar al banquillo de los acusados a las primeras 3 juntas militares, con castigos ejemplares. Porque acá también de lo que se trata es de que haya castigos ejemplares. Porque perversos existieron siempre y van a seguir existiendo. Y si el perverso ve que su conducta no se castiga, la va a volver a cometer. Entonces esto de memoria, verdad y justicia tiene una razón de ser. Recién la concejala hablaba de la memoria colectiva. Y la verdad que yo celebro que haya traído ese tema. Hay una docente de la UBA, Nora Merlín, que escribió ayer en un diario de tirada nacional: nuestra cultura produjo una inédita forma del amor, por eso celebro que la concejal Dubroca haya hablado de los sentimientos, porque tenemos que traer los sentimientos, porque nosotros también somos sentimientos. Nuestra cultura produjo una inédita forma del amor que no puede pensarse por fuera de la política. Esa es la memoria colectiva. No es el amor de un padre y un hijo, no es el amor de un nieto y un abuelo, no es el amor de los amantes y no es el amor filial de un tío. Es el amor de toda una sociedad. Los desaparecidos, los hijos restituidos son de todos. Cada vez que se recupera un hijo, se está cerrando una pequeña herida y la memoria colectiva se va agrandando para poder hacernos sólidos hacia el futuro. Entonces tenemos que entender que esa trama que se tejió a partir del 76, que sin duda fue perfeccionada por determinados especialistas que aconsejaron a ese gobierno determinadas metodologías de terror que aún a la fecha hoy asombran en el mundo entero. Se sometió a determinados vejámenes a personas que no podían aportar ningún dato concreto, que no formaban parte de una organización y que tampoco tenían una empresa para perder. También se producía todo eso hasta por placer. Y eso estuvo pergeñado y estuvo pensado desde las altas esferas. Y los partidos políticos populares no fuimos ajenos a eso. Hubo partidos políticos que prestaron embajadores a la dictadura. Y hubo partidos políticos que iban a golpear las puertas de los cuarteles. Y hubo partidos políticos populares que permitieron el accionar de estas fuerzas del mal antes del golpe del 76. Creo que hemos aprendido. Por eso lo del afiche de hace 72 horas, firmado por el Comité Nacional, preferimos olvidarlo. Por suerte ningún dirigente nacional, salvo Sanz, reivindicó ese afiche, pero para una fecha de estas características, poner arriba de la mesa el conflicto de los indios Cuom u otro conflicto, la verdad que es una falta de responsabilidad como mínimo, porque esta fecha es de todos y si tenemos que sacar trapitos al sol, todos tenemos trapitos al sol. Y lo que se trata de esta fecha es de poder aprender y aportar a la memoria colectiva. Quiero cerrar con algo que ya se dijo muchas veces, pero creo que
es la manera de cerrar este tipo de homenajes diciendo nunca más. Gracias.